Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar leyendo a Punta de Lanza de Steve Sand y vamos ya en el capítulo 19. Otro ataque con lanzas. Colonos, gente mudándose para apropiarse del territorio guaraní. Eran un problema desde que las compañías petroleras abrieron el territorio guaraní con un par de carreteras. Justo antes de salir, el problema estalló otra vez. Las autoridades convocaron a una reunión en Cononaco, Texaco, un creciente campamento de la compañía petrolera en el río Cononaco. Varios jóvenes de la tribu sabían que muchos de los colonos eran colombianos que estaban acostumbrados a desobedecer las leyes ecuatorianas para conseguir lo que querían. Estos jóvenes pensaron que sería buena publicidad si todos los guaraníes acudían a la conferencia ataviados en sus vestimentas indígenas modificadas, llevando lanzas. Dayuma quería que la llevara a ella y a algunos de los otros Piquianana, o sea, a los ancianos, a la conferencia. Estuve de acuerdo, pero traté de explicarle que no podía llevarlos de regreso. La pista de la compañía petrolera estaba diseñada para helicópteros y aviones especiales. Yo podía aterrizar con todos los asientos llenos, pero solo podía despegar con una sola persona. Aún llevando a una sola, tendría que volar por un canal del río hasta poder elevarme sobre los árboles. Yo nunca había acudido en persona a estas conferencias a menos que los guaraníes me invitaran. Y aun cuando me invitaban, vacilaba en ir. Sabía que mi presencia allí influiría bastante en algunos de los miembros de la tribu que esperarían que yo tuviera el liderazgo. Eso no era lo que ellos necesitaban. Después de dejar a Dayuma y a los demás, volé de regreso a Nemompade y esperé las noticias. Llegaron casi de inmediato, pero no lo que estábamos esperando. Recibimos un mensaje por radio que decía que el viejo Babae había lanzado a un colono. La noticia decía que todos huyeron excepto los ancianos, los cuales estaban clamando que los fuera a rescatar. Salí tan pronto como pude de la pista. Cuando llegué, Dayuma me dijo, en el estilo dramático guaraní, lo que había pasado con abundancia de efectos sonoros y gestos. Cuando llegué, pues al parecer, había como 2 colonos por cada guaraní en la reunión. Había soldados bien armados para mantener la paz, aunque nadie esperaba ningún problema. Los colonos también tenían armas de fuego, pero eso no era raro. En la selva casi toda persona lleva un arma. Condujeron al grupo a un edificio típico de la selva con un techo de zinc galvanizado y paredes de tablón. El lugar estaba repleto de personas muy variadas. Un funcionario menor del gobierno apenas comenzaba a darles la bienvenida a todos cuando Babae de repente exclamó algo. Antes de que nadie pudiera hacer algo para detenerlo, el viejo asesino bajó su lanza y la ensartó por el abdomen de uno de los colonos. Lanzó el arma con tal ferocidad que atravesó al colono y lo dejó clavado contra la pared. Dayuma me dijo que Dewey agarró enseguida la lanza de Babae y comenzó a empujarla con fuerza hacia el colono herido. Eso no sonaba a Dewey, pero cuando me dijo que Kimo comenzó a empujar la lanza también, sabía que de veras algo había mal. Entonces me dijo que Babae estaba alando la lanza para sacarla. Quería lanzar al hombre otra vez, pero solo tenía una lanza. Yo esperaba que me contara cómo los soldados comenzaron a rociar la asamblea con sus ametralladoras. No, dijo ella, los soldados se asustaron. Salieron huyendo con los colonos y desaparecieron. Sabiendo que regresarían para matar, te llamé para que vinieras a buscarme. Yo no quiero estar aquí en donde toda la gente pelea y más gente va a morir. Estaba claro que se refería a una saga continua de confrontaciones entre Babae del lado de los guaraníes y todos los de afuera por el otro lado. Los guaraníes me contaron que cuando Texaco abrió sus carreteras entrando al territorio guaraní, Babae quiso ver a los Cowari. Construyó una casa larga junto a la compañía petrolera y plantó su huerta, pero sintió hambre antes de que las huertas estuvieran listas para cosechar. Aunque él nunca había visto sus huertas, Babae sabía que los extranjeros tenían bastante comida buena. Los observaba mientras conducían sus grandes autobús para traer comida para sus trabajadores. Un día le dijo al Cowari que él también quería comida. Ellos no entendieron su idioma
pero a la larga captaron su mensaje y le dieron algo de comida. Estoy seguro que él debe haber pensado que es apenas correcto que ellos compartieran con él. Después de todo, ellos estaban apoderándose de su tierra. Lo mínimo que podían hacer era darle comida. Cuando llegó la temporada seca, el camino de grava se puso polvoriento. A Babai no le gustaba el polvo, así que se paró en el camino y les dijo que anduvieran despacio. No solo que no le podían entender lo que decía, sino que ni siquiera le oían mientras pasaban a toda velocidad en sus caminos ruidosos por aquella carretera de tierra. Lo único que Babai sabía es que los Kowari no prestaban atención, así que agarró una piedra y la lanzó contra Autobi para que se detuvieran y oyeran. Ellos se detuvieron, pero le gritaron en lugar de escuchar. Así que Babai derribó un árbol sobre la carretera. Cuando vino el siguiente camión, cortó con su lanza las 4 llantas para que fueran más despacio. Alguien de la compañía petrolera debe haber decidido que había que enseñarle una lección a Babai. No podían aguantar que un viejo indio intimidara a los trabajadores de la compañía petrolera. Así que los guaraníes me dijeron, la compañía petrolera envió a un colono colombiano para que quemara la casa de Babai. Ese trató de encontrar el pirómano para vengarse, pero no tuvo éxito. Sin embargo, durante el discurso de apertura de la conferencia, Babai vio al hombre que había estado buscando. Era la oportunidad perfecta para desquitarse y él tenía una lanza para hacerlo. Así que lo alanceó. Nunca supimos lo que pasó a ese colono. Espero que haya sobrevivido y que se haya corrido la voz de no meterse con los guaraníes. Por semanas, mientras nos preparábamos para irnos, se corrieron muchos rumores de que los colonos iban a llegar a matar a los guaraníes. Yo no pensaba que eso pasaría y con todo el alma esperaba que no ocurriera. Los colonos huyeron a un viejo guerrero con una sola lanza. Los soldados con ametralladoras automáticas huyeron antes de que los colonos lo hicieran. Yo dudaba que cualquiera de ellos quisiera arriesgarse en contra de los notorios guaraníes dentro de su territorio tribal, en donde el territorio no familiar para los colonos los pondría en terrible desventaja. Había ciertos aspectos en los que los guaraníes casi parecían imponentes para protegerse. En lo político, eran como bebés de pecho. En lo económico, los habían reducido a mendigar, pero no había duda alguna de que en su territorio ellos eran y todavía lo son los amos supremos de la guerra de las guerrillas. Como algunas tribus guerreras de los Estados Unidos de América, ellos corrían más peligro de ser sometidos mediante la dependencia que por la invasión armada. Los guaraníes no vivían en espacios abiertos en donde podían ser atacados en masa. Cada guaraní desde niño sabe cómo desaparecer en el denso follaje de su tierra natal amazónica. Lo único que necesitan es sobrevivir por largo tiempo. Para sobrevivir por largo tiempo es un pedazo de cuchillo de piedra que pueden encontrar en casi cualquier río. El alanceo del colono asustó a muchos de los viejos guaraníes, pero de una manera extraña eso me tranquilizó. Los guaraníes no se habían dado por vencidos por completo. Jesse se iba el último día de mayo. Yo tenía pavor de verle partir, en parte porque Jenny y yo lo íbamos a echar mucho de menos, pero incluso más porque él tendría que decirle adiós a Mincaye. Sabíamos que eso iba a ser doloroso para ambos. Mientras cargaba la avioneta, capté de reojo a Mincaye y a Jesse parados debajo del ala del otro lado de la BTS. Cada uno tenía las manos en los hombros del otro y se abrazaban con efusión. Entonces vi que ambos estaban llorando. Nunca antes vi a un hombre guaraní llorando. Era un cuadro que rompía el corazón, pero también conmovía. Mincaye, de algunas maneras, reemplazó al abuelo verdadero de Jesse, el que Mincaye mató con su lanza. El verdadero abuelo de Jesse no lo hubiera querido más que ese adoptivo. Mincaye no hubiera podido ser más fiel. Yo esperaba que mi papá estuviera observando. Y llegó el momento de irnos. Jesse se embarcó y Mincaye desapareció. Más tarde me enteré que corrió a su casa para estar en su aflicción. Él perdió a 2 nietos, uno tras otro, uno enterrado en una caja barata y el otro en un mundo misterioso del cual tal vez nunca regresaría. Pobre Jesse, no dejó de llorar hasta casi llegar a Sean. Después de que Jesse se fue, comencé a pensar más en mi propia partida
que se aproximaba. Temía por los guaraníes. Sabía que en lo material no habían hecho mucho por ellos que fuera perdurable. Esperaba que la mayoría de los proyectos, como la tienda, la clínica, el edificio de la iglesia y el reparto de la medicina controlada por la tribu, se redujera poco a poco, como parecía pasar con todo lo demás que requería dinero y administración. Y también temía por mí mismo. Pasé 1 año y medio desenredando mi identidad personal de atareado hombre de negocios. La cambié por una verdadera vida de ambiente que valoraba más el pasar el tiempo con la gente que acumulando y construyendo un saldo neto para dejarlo como herencia. Esperaba una soledad sin precedentes y me preguntaba cómo iba ya a poder hallar algo significativo que hacer al llegar a los Estados Unidos. Estaba de veras agotado. En medio de las tensiones constantes entre los guaraníes, las compañías petroleras, los misioneros, las autoridades de gobierno, los entrometidos, quizás debía estar esperando mi salida. Al contrario, me encontré sintiendo pavor. Me sentía como un hombre sin identidad. Mi familia de la selva no tenía manera de imaginarse cómo era mi existencia de extranjero. En los Estados Unidos yo tenía un avión que cargaba 2 veces más que el Bravo Tango Sierra y volaba 2 veces más rápido. Una vez fui dueño de un equipo con suficiente poder para limpiar la pista de un mamparo en un solo día. Y había ganado más dinero en un año que en toda la gente guaraní junta en toda su vida. Pero en un año. Dice, había ganado más dinero en un año que toda la gente guaraní junta. Pero durante mi tiempo en la selva me di cuenta de lo absurdo que era tratar de demostrar mi valía o establecer mi identidad con posesiones o dinero en el banco. Los guaraníes me enseñaron que el amor y la aceptación tienen consecuencias más grandes que las herramientas poderosas o la importancia de estar ocupado que había dejado en ese otro mundo, un mundo al cual ya no me podía pertenecer. Una noche llegué a la casa muy tarde, lo suficiente tarde para que Ginny me esperara en la pista con una linterna. Fue el único momento que recuerdo haber aterrizado sin tener un comité de recibimiento. Ginny y yo sujetamos el avión mientras las ranas, los insectos comenzaban su concierto nocturno. Una luna llena estaba saliendo cuando empezamos a caminar despacito por la trocha hacia las casas. La abracé y sentí su cuerpo bajo su vestido suelto. Me encantaba ese mundo tan libre de farsas. Aún nuestras ropas eran libres. Sentí esa libertad al recorrer con mi mano su espalda y alrededor de su cintura. La intensa infatuación que sentí hace muchos años por esa muchacha, una en 1.000.000 todavía estaba viva. Aún estábamos muy enamorados, pero en los meses que vivimos en la selva tropical inmaculada llegué a ver a Ginny como mi heroína tanto como mi compañera. La seduje a que viniera a otro planeta, lejos de lo que era cómodo y familiar. Ginny me pagó con admiración y con respeto, mientras yo me tambaleaba, tratando de hallar sentido a nuestra existencia radicalmente nueva. Ella se puso a mi lado en cada batalla y encontró suficiente energía para asegurarse que todavía me dejaba boquiabierto. Uno de los tesoros que no tiene precio que me llevaría a casa era la joya en la que mi increíble Ginny se convirtió. Ella había sido mi esposa y mi amante primero, se convirtió en mi mejor amiga, confidente y después en mi animadora. Ahora en realidad era también mi heroína. Cuando llegamos al desmonte vi que Ginny me había puesto un pan de jabón y una toalla sobre un tocón junto a la trocha del río. Mientras me bañaba con la luna reflejándome en el gorgojeo silencioso del río que me rodeaba, me di cuenta de que no quería cambiar ese mundo, en donde la gente da a luz niños y sangra y muere al aire libre. Un mundo en donde la gente no tiene vergüenza de su propia desnudez. Un mundo donde no requiere tantos contratos para obligar el cumplimiento de las relaciones personales. La autenticidad de ese mundo cultural hundió a fondo sus raíces en mi alma. Mi amor y mi necesidad por Ginny llegaron a un clímax que yo ni sabía que podía existir. Habíamos visto los horizontes de Stephanie y Jessie abrirse más allá de una sola cultura y crecer para abarcar 3 mundos diferentes. Sean y Jaime mostraron que ya no teníamos que obligarlos a que cumplieran los principios que les habíamos enseñado. Eran bien capaces de gobernarse a sí mismos y habían hecho transiciones casi sin tropiezos a su madurez. Ese fue el 1 año y medio más rico que pudiera
recordar en mi vida y no tuve que pagar impuestos por esa experiencia. ¿Cómo puedo cambiar eso por comida instantánea, relaciones personales rápidas y coches veloces? ¿Cómo puedo regresar a hacer transacciones bancarias por un altoparlante? Comunicarme por medio de correo electrónico, comer comida de cajas y latas. ¿Cómo puedo regresar a pagar una fortuna por seguros solo para que arreglen mi coche, se pague por mis enfermedades y mi familia pueda recibir un poco de dinero para que me recuerden cuando muera? Sabía que cuando regresara, ese año y medio, pronto llegaría a ser un evento para los noticieros. Estuvimos tan aislados en Emonpae que estábamos fuera del alcance de la explotación de la mayoría de los medios de comunicación. No me importaba explicar lo que habíamos hecho o por qué regresábamos a vivir entre la gente que mató a mi papá. Pero tenía miedo que si nos preguntaban lo que habíamos visto, sentido y cómo cambiamos, eso podía embotar el filo de esa experiencia increíble. El día que temíamos tanto llegó a su fin, 21 de julio de 1996. Iba a tener un vuelo lleno hacia Shell con Ginny, Sean, Stephanie a bordo. Sean había pasado la mayoría del verano haciéndose extenuante trabajo de ayudar a los guaraníes a llenar un arroyo pantanoso para que pudiéramos extender la pista a Emonpae, pero todavía no estaba terminada. Decidimos que yo llevaría a Ginny a los muchachos primero y entonces volvería para pasar una última noche con los guaraníes yo solo. Cuando comenzamos a salir a la pista, la comunidad entera se apareció de la nada, junto con las visitas de 5 o 6 aldeas cercanas, algunas de las cuales solo venían por curiosidad. Muchos de nuestros vecinos de Emonpae y sus vecinos estaban tristes. Sin embargo, pocos se veían devastados por sus emociones. El ambiente taciturno parecía afectar a los niños pequeños y hasta a los animales. Los niños se aferraban a las piernas de sus mamás, los bebés guardaban silencio. Aún hasta nuestro cerdo salvaje parecía saber que ese no era un momento para perseguir perros o niños. Así que se echó en un charco, con lo que expresaba a su manera física lo que el resto de nosotros sentíamos por dentro. Las mujeres abrazaron a Steph, a Ginny una y otra vez. Todos le dijeron adiós a Sean. Ompodai comenzó a llorar y eso abrió las compuertas de todos los demás. Ginny llevó a Annabeth hacia la pista. Cuando le devolvió la nena amarga fue más de lo que podía soportar. Me ocupé en inspeccionar una y otra vez la avioneta postergando lo inevitable. Al fin Steph dijo con franqueza: «Papá, si no nos vamos en este momento, no me podré ir nunca». Tenía razón. Hicimos nuestros últimos preparativos, pero mientras tanto me di cuenta de que algo no andaba bien. Mincaye no estaba en la pista. No podía llevarme a Ogincamo, Nemo y Toñade sin dejarles que le dijeran adiós a Mincaye. No podía imaginarme nada más excepto un accidente fatal que lo hubiera retenido. Ompade vio mi preocupación y explicó por qué Mincaye no estaba allá. Como un pequeñuelo está llorando en el río solo. Entonces ella comenzó a llorar otra vez. Me di cuenta de que la despedida de Mincaye con Jessie fue tan dolorosa que no podía soportar el dolor de volver a decirles adiós a 3 miembros más de su familia. Él no iba a venir. Encendí el motor, casi esperando que algún problema mecánico nos obligara a esperar hasta el día siguiente. Pero todo estaba bien, así es que aceleré el motor para sacar las llantas del suelo, del lodo de nuestro hangar con techo de paja y andar hasta el fin de la pista. Había hecho eso tantas veces que revisé mi lista por costumbre. Por medio de altoparlante pregunté: ¿están todos listos? Solo Sean contestó: nos íbamos. Justo antes de alcanzar la velocidad de vuelo noté unas hojas blancas de los bordes de la selva volando entre nosotros. Un viento liviano se había levantado detrás de nosotros soplando las hojas de modo que se veía la parte blanca de ellas. Estaba rompiendo mi primera regla fundamental de nunca despegar sino hasta que lo único en que estuviera pensando fuera en despegar. Pero cuando pensé que debía acelerar y cancelar el despegue, vi el palo que marca las 3/4 partes pasar a mi lado. Tenía que decolar. Despegué bien, pero el BTS no podía elevarse sino hasta que el indicador de velocidad del aire no dijera 70. Los árboles al final de la pista crecían cada segundo. Revisé mis alerones 10 grados. Empujé el acelerador un poco más fuerte. Un poco más e iba a romper algo. Nuestra vieja avioneta no necesitaba más gasolina, sino más caballos de fuerza.
Querido Dios, pensé, no dejes que esto termine lastimando y matando a mi familia. Era lo único que podía hacer para obligarme a no tirar mi palanca de control. Poco a poco comenzamos a elevarnos, pero sabía que no iba a ser suficiente. Solo me quedaba otro truco. Sabía que los primeros árboles que tenía que pasar eran los más altos que los que estaban detrás. Antes de golpear contra los árboles que estaban delante, podía añadir más alerones y el BTS se elevaría de momento unos 6 a 9 metros. Pero entonces estaría yendo más despacio que 70, con más resistencia que avanzar. Tendría que ceder un poco la actitud para mantener la velocidad de vuelo hasta llegar al río. Entonces, si llegábamos hasta allá, podía bajar con rapidez hacia el río entre los árboles y levantar mis alerones para poder elevarme. Nadie dijo nada, pero Sean me estaba observando mientras yo miraba aquellos árboles que se acercaban rápidamente. Sabía que Ginny y Steph se daban cuenta de que yo no estaba jugando. Y entonces de repente el viento leve de la cola se convirtió en un ligero viento de proa y nos elevamos como en un ascensor. Pasamos por encima de los árboles por lo menos a 15 metros, 15 segundos más y no sé lo que hubiéramos logrado. Y no lo hubiéramos logrado. Me cruzó por la mente que la gratitud es la emoción humana que vive menos tiempo. Estrellarnos hubiera sido un final tan absurdo para esta narración que comencé a pensar que no debería preocuparme. No creo que Dios nos hubiera dejado terminar empalados en un árbol en medio de la nada. Entonces se me ocurrió que mi papá, Jim, Pete, Roger y Ed quizás pensaran lo mismo. Un viejo proverbio de la Biblia dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Eso dice Proverbios 16:9. En realidad esperaba eso, porque aun cuando nos dirigíamos hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas, todavía no tenía un plan. Estábamos yendo a casa, pero no parecía que así fuera. Ginny me dijo que pensaba que yo debía seguir trabajando para los guaraníes, pero a la distancia, que a lo mejor en muchas ocasiones me pedirían que hablara y que debía pasar algún tiempo escribiendo. Seguro, pensé, ¿a quién voy a hablar? ¿Qué puedo escribir que sea interesante para cualquiera que se interese en leer al respecto? ¿Y qué puedo hacer yo por los guaraníes a miles de kilómetros de distancia? Además de todo lo que ella era para mí, Ginny también resultó una profetisa. Dejé a Ginny, Sean, Steph y Shell y regresé a Nemumpade para pasar mi última noche ahí. Tenía una carga más de provisiones para la tienda que entregar. Me distraen los ronquidos de mi perro. Me pregunté si había sido una buena idea regresar solo. A lo mejor deberíamos haber comenzado más temprano. Yo hubiera podido hacer un viaje extra con nuestras maletas primero y entonces regresar por Jean, Steph y Sean. Pensé, a lo mejor los guaraníes me presionaban para que cambiara mis planes y me quedaba con ellos. A lo mejor esperaba que lo hiciera. Cuando aterricé, Tementa, Tidi y otros comenzaron a descargar la avioneta. Mincaye me tomó de la mano, con suavidad me condujo hacia el camino a las casas. Eso era extraño. Yo nunca había dejado la avioneta sino hasta que la descargaran, revisaran, llenaran de combustible y la amarraran. Tementa era capaz de hacer todo eso, pero yo no quería copiar el patrón típico del piloto de avionetas ecuatoriano que dejaba a otros el trabajo pesado. Siempre me sentí como si yo estuviera trabajando para los guaraníes y no ellos para mí. Pero Mincaye seguía sosteniendo mi mano y no quise retirarla. Después de todo, estábamos marcando un cambio importante en nuestra relación, así que seguí por el sendero con aquel viejo guerrero que me recogió en su familia cuando yo era un niño huérfano. ¡Qué situación más improbable! Allí estábamos, caminando juntos por un sendero de lodo, tomados de la mano. Después de haber caminado un rato en silencio, Mincaye, siempre diplomático, comenzó a hablarme con voz calmada. Bye bye. No llores. Wengongi, saberlo todas las cosas. Yo digo no llores. Tú, va al lugar de los extranjeros por un rato, regresar pronto, y yo iré a cazar y a traer un montón de carne. Yo estaba dejando a Mincaye en una cultura que se desintegraba en un mundo que todavía pensaba que ese hombre al que yo quería era un salvaje. Sin embargo, allí estaba consolándome, mientras yo me dirigía de regreso a vivir en la tierra del mundo de Disney. Quedé estupefacto cuando llegué a mi casa y la esposa de Tementa y 6 hijas estaban allí.
No podía esperar un día antes de apropiarse de ella, me pregunté. El término buitres cruzó por mi mente. Las 3 hijas mayores estaban quitando las cortinas que Ginny y Steph hicieron con Marga en su vieja máquina de coser. Ginny había colocado una cuerda en la parte superior de la tela metálica de la ventana y otra en la parte de abajo alrededor de toda la casa. Luego, tomó sábanas floreadas que hacían juego con nuestras frazadas e hizo un pequeño dobladillo en los extremos. Después metió una cuerda por el dobladillo de arriba y otro en el de abajo para que pudiéramos correr la tela sobre la malla para mantener el viento y la lluvia fuera y retirarla cuando quisiéramos la ventana abierta. Mientras trataba de pasar por alto su insensibilidad, Nemonta me informó con cuidado. Sacando la tela de Ongincamo, la vamos a lavar y guardar para cuando ella regrese. Debía haberme dado cuenta que no estaban siendo ofensivos. Los guaraníes habían construido esa casa conmigo. Les había dicho una y otra vez que yo quería una casa, ni una pista, ni una clínica, ni una tienda en su territorio, que no quería una casa. Les había dicho que les ayudaría solo si ellos querían esas cosas. Los ancianos me preguntaron sin ambajes, ¿qué pasaría con mi casa cuando yo me fuera? Y yo les dije que yo no tenía una casa. Les dije que ellos debían decidir qué hacer con la casa, que era de ellos. Esperaba que dejaran que Tementa viviera en ella y eso fue lo que decidieron. Yo estaba allí enfadándome porque ellos habían ido a proteger las cosas que querían que Ginny tuviera a su regreso. En un instante los veía como intrusos en mi casa. Al siguiente estaba yo tratando de convencerlos de que Ginny y yo queríamos que usaran todo, los platos, el fregadero, la estufa portátil, el servicio higiénico, las camas, los tablones retorcidos, el colchón barato de espuma plástica. Queríamos que lo usaran todo tal como lo hacíamos nosotros. Como decidí pasar la última noche en la selva solo con ellos, les dije que me quedaría en el cuarto aledaño que habíamos construido para la familia de los pacientes en la pequeña clínica. Ellos ya la habían arreglado como mi hamaca favorita. Ginny y yo nunca pudimos dominar el arte de dormir juntos en una hamaca, pero cuando yo estaba solo prefería mucho más una hamaca que una cama. Todos parecían concordar que de ahí en adelante, que cuando yo estuviera en Nemonpade, Dawa y Kimo viajarían a Nemonpade de su desmonte río abajo, donde Kimo me había llevado cuando caminamos de aldea en aldea. Se decidió que ellos me cuidarían y dormiría cerca, pero Nemonta me daría de comer. Esa noche cuando comimos, ella me dio el primer plato de sopa, el reservado para el miembro de más edad de la familia. Ella sabía que Ginny siempre hacía tan para mí, así que Nemonta preparó algo de jugo anaranjado y lo sirvió en una de las tazas plásticas baratas en vez de un plazo sopero de casi 1 litro del que ellos bebían por lo general. Después de la cena, me quedé dormido mientras Kimo oraba por mí y cada miembro de mi familia, incluyendo a mi mamá y a mi papá Abraham. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó. Ese era el día de mi partida real, final, sin retroceso. Les dije a Dawa y a Nemonta, Gobopa, ir me estoy haciendo. En silencio, le pasaron el mensaje a alguien afuera. En un instante pude oír el mensaje siendo transmitido a todas las casas en la aguda voz guaraní a la distancia. Cuando comencé a bajar en la trocha la pequeña Dawa, la hermosa nieta de 4 años de Mincalle me estaba esperando. Al pasar, alzó su mano para tomar la mía. Unos metros más adelante, Ojimae, la hija de mi amigo Mártir Toñá, me entregó a su pequeño hijo desnudo Connie. Todos los demás se quedaron atrás por alguna razón, siguiéndome a una distancia. La pequeña Dawa me seguía preguntando, «Babai, Kupi, Babai, ¿yéndote estás?» Gobopa. Sí, yéndome estoy, respondía yo, y caminábamos un poco más. Connie, con su pequeño trasero descansando sobre mi brazo, se quedó callado. La multitud me seguía a la distancia. Nadie se reía ni actuaba con alborotos como suelen hacer los guaraníes. Mientras me dirigía a la pista, anhelé que la caminata durara. Había hecho esa caminata cientos de veces en el año anterior, quizás para recoger a un pequeño atravesado con un palo en el río lodoso de la selva, o para entregar abastecimientos a los guaraníes que no tenían acceso a sal, velas, fósforos, medicina. Lo hice en varias condiciones. Algunas veces triste, algunas veces asustado, a menudo solo, aún hasta confuso de vez en cuando, y siempre cansado. Pero este último viaje
era el único que en realidad era más duro de enfrentar, era muy duro de enfrentar. Para mí, una de las bendiciones más grandes de la vida era saber lo que Dios quiere que haga y entonces entregarme por completo y sin reservas a esa tarea. Mi tiempo en la selva fue una de esas ocasiones especiales. Yo amaba a los guaraníes y me había sentido como en casa, en nuestro pequeño desmonte en la selva, como en cualquier otro lugar que jamás viví. Había observado a Jimmy superar retos que la mayoría de las mujeres de su trasfondo no podían ni siquiera imaginar. Desde hallar escorpiones en la ropa sucia, a estregar la ropa a mano en el mismo riachuelo donde se bañaba y sacaba agua. En promedio, ella tenía de 20 a 100 visitas al día sin ninguna privacidad. Tenía dificultades para comunicarse y a menudo no podía ni adivinar por qué la gente con la que vivíamos hacía algunas cosas. Pensaba en todas esas cosas mientras Tementa estaba cargando la avioneta, atando todo y revisando el combustible. Esa fue la única vez que despegué sin revisar los tanques ni ver con mis propios ojos cuánto combustible tenía. A Tementa no le hubiera importado, pero yo quería enseñarle de una manera esencial que le tenía confianza. Comencé a despedirme, pero antes de que pudiera decir palabras, todos me rodearon y mi calle comenzó a orar por mí. Wangongi, no dejes que Baba se estrelle contra los árboles, no dejes que las culebras le piquen, no dejes que se enferme con fiebre, no dejes que un autódilo lo mate. Y así siguió, oró pidiendo que me protegiera de todo peligro que él pudo pensar. Me subí a la avioneta y grité, ¡libre! Pero nadie respondió. Otra vez grité, ¡libre! Pero parecía que nadie quería darme el permiso para encender el motor y salir de sus vidas. Por fin, Tementa sintió con la cabeza. Si él se estaba atragantando como yo, a lo mejor la voz no le salió. Mientras avanzaba hacia el fin de la pista, vi a nuestro cerdo mascota salir a seguirme. Justo lo que necesitaba. Decidí ganarle. Corría a casi 50 kilómetros por hora y ni así logré ganarle. Entonces lo vi frente a mí corriendo como relámpago. Si le golpeaba tendríamos una buena cena, pero quizás yo tendría que esperar a que me trajeran otra hélice para poder volar a Shell. Empuñé las palancas para reducir la velocidad. Cuando Dae dio una vuelta vertiginosa en 90 grados y se dirigió a la selva junto a la pista. Aquel cerdo mantuvo las cosas animadas en el Monpade por tiempo suficiente. Esa vez había cruzado la línea. Decidí que cuando yo regresara tenía que darle un tiro. Una vez que se entromete con una avioneta en movimiento, tenía que desaparecer. Los guaraníes deben haber llegado a la misma conclusión. Cuando regresé a los 2 meses, nuestro cerdo había desaparecido. Pregunté a algunos lo que le había pasado, pero nadie parecía saber. Cuando le pregunté a un Podae, su expresión era como si yo lo hubiera sorprendido con la mano en el jarrón de las galletas. No me comí nada, balbuceó. Apuesto que ese viejo cerdo estaba en la olla antes de que yo llegara a Shell. Nos vemos en el próximo capítulo.